Todos los fieles difuntos. Las catacumbas de Roma, lugares de la esperanza. Por la calle de las tumbas hemos caminado hasta el país del pasado. Así describía en el siglo XIX Johann Jakob Bachofen, el gran investigador de las culturas perdidas, el camino recorrido en su investigación científica. Desde que existen los hombres, se han ocupado de sus muertos y han intentado, a través de sus cuidados, darles una suerte de segunda vida. De ese modo, en el mundo de los muertos, se ha conservado el mundo pretérito de quienes vivieron en otro tiempo. La muerte ha conservado lo que la vida no fue capaz de conservar. Cómo vivían los hombres, qué amaban, qué temían, qué esperaban y qué aborrecían. En ningún otro lugar podemos obtener toda esa información como en las tumbas, que nos han quedado como el espejo de su mundo. Y en ninguna otra parte experimentamos tan cercano y presente el cristianismo primitivo como en las catacumbas. Cuando caminamos por sus oscuros pasillos, es como si nosotros mismos hubiésemos transpuesto la línea de los tiempos y fuésemos observados por aquellos que conservaron en ese lugar su dolor y esperanza. ¿Por qué es así? Podrá haber muchos motivos, pero el motivo esencial es que la muerte nos incumbe hoy exactamente igual que entonces. Y aunque muchas cosas de aquel entonces se nos hayan vuelto extrañas, la muerte sigue siendo la misma. En las inscripciones a menudo torpes, dedicadas por padres a hijos, o por esposos entre sí, en el dolor y en la confianza cierta, nos reconocemos a nosotros mismos. Más aún, ante la oscura pregunta de la muerte, todos buscamos un asidero que nos permita esperar. Buscamos una indicación en el camino, un consuelo. Quien recorre las calles de las catacumbas se verá introducido en la solidaridad de todo el dolor humano que allí se expresa. Pero aún así, no podrá limitarse a captar solamente la melancolía de lo pasado. Tan plenamente está empapada hasta el fondo esa melancolía por la certeza de la salvación. Esta calle de la muerte es en realidad un camino de esperanza. A quien lo recorre se le comunica irrecusablemente algo de la esperanza que habla aquí, a través de todas las imágenes y de todas las palabras. Por supuesto, con todo esto es bastante poco lo que se ha dicho sobre nuestra relación con la muerte. ¿Por qué tememos la muerte en realidad? ¿Por qué la humanidad no ha podido creer nunca que detrás de ella simplemente no viene nada más? Hay muchas razones. Tenemos miedo de la muerte ante todo porque tenemos miedo de la nada, de salir a lo completamente desconocido. Nos rebelamos contra ella porque no podemos creer que tantas cosas grandes y llenas de sentido, que han crecido a lo largo de una vida, deban precipitarse de repente en la nada. Nos resistimos a ella porque el amor reclama eternidad y porque no podemos aceptar la destrucción del amor que la muerte trae consigo. Le tememos porque nadie es capaz de sacudirse el sentimiento de que habrá un juicio ante cuya cercanía se levanta en su desnuda fealdad todo lo fallido de nuestra vida, todo eso que, de otro modo, tan presurosos intentamos reprimir. La pregunta por el juicio ha estampado su sello en la cultura funeraria de todas las épocas. El amor que rodea al difunto debe protegerlo. El hecho de que lo acompañe tanta gratitud no puede quedar sin efectos en el juicio. Así pensaban y siguen pensando los hombres. Pero en la actualidad nos hemos vuelto racionales, así lo creemos por lo menos. No nos arriesgamos a lo aproximado. Deseamos algo determinado. Por eso no se quiere dar respuesta a la pregunta de la muerte a la manera de la fe, sino con conocimientos empíricos, verificables. Fue así como hace un tiempo los relatos sobre personas clínicamente muertas se convirtieron en una lectura predilecta de estética horripilante, una afición que por supuesto está de nuevo en decadencia. La tranquilidad que tal lectura transmitía no resiste mucho tiempo. Podrá resultar muy entretenido estar suspendido durante unas horas por encima de sí mismo en alguna parte de la habitación y mirar desde lo alto con jovial emoción el propio cadáver y a los entristecidos deudos. Pero seguramente no es posible ocuparse en ello durante toda una eternidad. Entretanto, en la búsqueda de lo empírico, se está cayendo de nuevo en lo plenamente arcaico, buscando en el espiritismo disfrazado, en formas más o menos científicas,
el contacto con el mundo situado más allá de la muerte. Pero también allí las perspectivas son sombrías, pues lo que se puede encontrar son solo duplicados de nuestra vida en este mundo. ¿Y qué sentido tendría realmente deber existir de nuevo de este modo, pero sin lugar y sin fin? En realidad se trata de una descripción exacta del infierno. Una segunda vida, un duplicado ya no limitado de la vida que hemos llevado hasta ahora. Sería de hecho una condenación para siempre. Nuestra vida terrena tiene su marco temporal, y de ese modo se la puede superar. Eternamente sería imposible soportarla. Pero, ¿qué nos queda entonces? No deseamos la muerte, mas la vida que conocemos tampoco la queremos para siempre. ¿Es el hombre una contradicción en sí mismo, un error de la naturaleza? Recorramos de nuevo los senderos de las catacumbas con estas preguntas en el corazón. Solo quien puede reconocer en la muerte una esperanza es capaz de vivir también la vida a partir de la esperanza. ¿Qué es lo que ha dado a los hombres que han dejado aquí los testimonios cifrados de su fe la posibilidad de una confianza tan alegre, de una confianza que todavía hoy nos toca en la oscuridad de estos corredores subterráneos? Ante todo, tenían plenamente claro que el hombre, considerado por sí solo y reducido a lo empíricamente palpable, no alberga sentido alguno. También tenían claro que una mera prolongación indefinida de nuestra existencia actual sería absurda. Si ya en esta existencia temporal el aislamiento es mortífero, y solo la existencia en relación, el amor, es capaz de sostenernos, entonces la vida eterna solo puede tener sentido en una totalidad completamente nueva, del amor que trascienda toda temporalidad. Como los cristianos de entonces sabían esto, veían también que el hombre solo es comprensible si existe Dios. Si existe Dios, para ellos este sí no era más un sí condicional, y solo allí está la solución. Dios había salido de su ignota lejanía y había entrado en su vida en aquel que había dicho: Yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6. El temor del juicio se veía alcanzado y penetrado por la luz proveniente de aquellas palabras que Jesús había dicho desde su propia cruz al criminal crucificado a su lado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Y sobre todo, Él había resucitado y había dicho: En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para vosotros. Juan 14:2. Dios ya no era un lejano sí condicional, estaba ahí, realmente existía, se había manifestado y era accesible. Y entonces todo lo demás se resolvió por sí solo, pues si existe Dios y si ese Dios ha querido y quiere a los hombres, queda claro que su amor puede lo que el nuestro en vano pretende: conservar en vida al ser amado más allá de la muerte. Nuestros cementerios, con sus signos de afecto y fidelidad, son propiamente intentos del amor de retener de alguna manera al otro, de darle todavía un poco de vida, y un poco del otro sigue viviendo realmente en nosotros, aunque no él mismo, sino algo suyo. Dios puede retener más, no solo ideas, recuerdos y repercusiones, sino a cada uno en su propio ser. De ese modo, para los cristianos adquirieron también sentido los intentos realizados por la filosofía antigua. Esta había dicho: si quieres permanecer más allá de la muerte, debes hacer lo posible por absorber en ti mucho de las realidades terrenas, la verdad, la justicia, el bien. Cuanto más retengas de lo eterno, tanto más quedará de ti, tanto más permanecerás tú. O mejor dicho, debes apegarte tú mismo a esa realidad eterna, de modo que le pertenezcas y participes de su eternidad. Apegarse a la verdad y pertenecer de ese modo al indestructible es algo que a partir de ahora se hará totalmente real y cercano. Apégate a Cristo, que Él te llevará a través de la noche de la muerte que Él mismo atravesó. De ese modo adquiere sentido la inmortalidad, que ya deja de ser una reduplicación sin fin de la vida actual y se convierte en algo totalmente nuevo, pero realmente nuestra eternidad, ser en las manos de Dios y de ese modo ser uno con todos los hermanos que Él nos ha creado, uno con la creación. Esta es la verdadera vida hacia la cual miramos ahora solo desde la niebla,
sin respuesta a la pregunta por Dios. La muerte sigue siendo un enigma cruel, y cualquier otra respuesta conduce a la contradicción. Pero si Dios existe, el Dios que se nos ha mostrado en Jesucristo, entonces hay vida eterna, y entonces también la muerte es un camino de esperanza. Esta nueva experiencia es la que da a las catacumbas su cuño especial. Aun cuando las imágenes hayan sufrido deterioro o hayan empalidecido a causa de la inclemencia de los tiempos, nada han perdido a lo largo de los siglos del brillo y sobre todo de la verdad de la esperanza de la cual han surgido. Allí están los jóvenes en el horno, allí está Jonás, que es arrojado nuevamente a la luz desde el vientre del monstruo. Allí está Daniel en el foso de los leones, y muchos otros también. La imagen más hermosa es la del buen pastor, a cuya conducción uno puede confiarse sin temor, porque él conoce también el camino a través de los valles sombríos de la muerte. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque pase por en medio de las sombras de la muerte, no temeré ningún mal, pues tú estás conmigo. Salmo 22, 1-4, versión de los 70.